decoraciones de combate que solo un puñado de personas en la Tierra han obtenido. Las sonrisas desaparecen. Un oficial de seguridad nacional cercano se congela en medio del camino, con el reconocimiento reflejado en sus ojos. Todos se dan cuenta de que acaban de humillar públicamente a alguien cuyo historial de servicios está muy por encima de su autorización de seguridad. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si te gustan las historias sobre héroes ocultos y momentos de poderosa revelación, considera suscribirte a nuestro canal. La luz del amanecer se filtraba semanalmente a través de los enormes ventanales de la Terminal Internacional del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. La hora temprana no ayudó a disminuir el flujo constante de viajeros que pasaban por los controles de seguridad. Sus rostros son un mapa universal de la fatiga del viaje y la privación de cafeína. Laurentine Bescott se movía entre ellos con silenciosa eficiencia. Su figura de 73 años aún poseía una cierta rectitud en la postura que no tenía nada que ver con la edad y todo que ver con la disciplina. Su cabello plateado estaba recogido en un práctico moño, sin un mechón fuera de lugar a pesar de la temprana hora. Llevaba una chaqueta de granero desgastada que había visto décadas mejores, zapatos para caminar cómodos con plantillas ortopédicas y no llevaba nada más que un bolso de lona desgastado colgado sobre un hombro. Nada en su apariencia sugería importancia. Ninguna joya adornaba su cuello ni sus dedos. No llevaba ningún equipaje de diseño detrás de ella. Ninguna etiqueta de prioridad de primera clase marcaba sus pertenencias. Ella parecía completamente olvidable. Y así fue precisamente como Laurentine sobrevivió durante más de 5 décadas. Se acercó al control de seguridad con pasos mesurados. Sus pálidos ojos azules captaban detalles que otros pasaban por alto. El oficial de la TSA al que se le estaba desatando el cordón del zapato. El hombre de negocios que miraba constantemente su reloj mientras su mano temblaba ligeramente. La joven madre intentando cuidar de sus 3 hijos mientras su pasaporte permanece visiblemente visible en su bolsillo trasero. Florentino registró estos detalles automáticamente, un hábito formado mucho antes de que la mayoría de estos viajeros nacieran. La fila de seguridad se movía con una eficiencia glacial. Los viajeros de negocios miraban sus relojes con impaciencia. Las familias se enfrentaban a unos niños que ya estaban inquietos. Estudiantes universitarios con mochilas y auriculares se encontraban en un universo de su propia creación. Cuando Laurentine finalmente llegó al frente de la fila, el oficial Draven, un hombre de 32 años con aspecto aburrido y una placa que necesitaba pulirse, apenas levantó la vista de su portapapeles. Documento de identidad y tarjeta de embarque, dijo rotundamente. Sus manos, curtidas por el tiempo, pero firmes como una roca, presentaron los documentos. Draven estudió su licencia de conducir más tiempo del necesario, entrecerrando los ojos al ver su fecha de nacimiento. Licencia de Georgia, pero dirección de Massachusetts, señaló. Me mudé hace poco para estar más cerca de mi familia, ofreció Laurentine con voz suave pero clara. Draven la miró detenidamente por primera vez. Algo en su expresión cambió, un cálculo sutil que Laurentine reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que acababa de encontrar un blanco fácil para un escrutinio adicional. Alguien que probablemente no causaría problemas. Hágase a un lado para una revisión adicional, dijo, devolviéndole los documentos y señalando hacia una zona acordonada. Laurentine obedeció sin protestar. Había pasado por esta rutina innumerables veces en 6 continentes y en circunstancias mucho más peligrosas que un aeropuerto de Atlanta al amanecer. El área de revisión secundaria estaba llena de oficiales que intercambiaban miradas cómplices mientras ella se acercaba. Uno murmuró algo acerca de que las abuelas siempre eran seleccionadas al azar. Otro rió disimuladamente. El oficial Merrick, un arrogante joven de 28 años con una barba perfectamente cuidada y demasiada colonia, se acercó con manos enguantadas de azul y una sonrisa exagerada. Brazos extendidos, señora, ordenó, con un tono que destilaba esa clase de paciencia exagerada reservada para los niños y los ancianos. Mientras realizaba el cacheo,
narró en voz alta para sus colegas. Tenemos que asegurarnos de que la abuela no esté contrabandeando agujas de tejer o caramelos de caramelo. Varios oficiales cercanos se rieron. Los viajeros que esperaban en la fila miraban hacia otro lado, incómodos. La expresión de Lorentine permaneció neutral, aunque algo brilló en sus ojos, no enojo ni vergüenza, sino una tranquila dignidad que había resistido situaciones mucho peores que el teatro de seguridad del aeropuerto. Ya casi termino, señora, continuó Merrick, con la voz aún preparada para el aprecio del público. Aunque seguro que te pasa esto todo el tiempo, ¿eh? A los de seguridad les deben encantar las ancianitas con bolsos misteriosos. Lorentine no dijo nada. Ella había dominado el silencio en lugares donde las palabras podían matarte. La oficial Huxley, supervisora de turno, una mujer de rasgos afilados de unos 35 años con uñas impecables, se acercó al área mientras revisaba su teléfono. ¿Qué ocurre, Merrick? Se está formando una fila, dijo sin levantar la vista. Merrick le hizo un gesto a Lorentine. Simplemente estoy terminando con Golden Girls aquí, asegurándome de que no sea una amenaza internacional. Laurentine colocó cuidadosamente su bolso sobre la mesa de inspección. No hay nada preocupante allí, dijo en voz baja. Algo en su tono, tranquilo, autoritario sin intentar serlo, hizo que Huxley levantara la vista de su teléfono. Estudió a la mujer mayor por un momento, sintiendo algo inusual, pero incapaz de identificarlo. Es un procedimiento estándar, dijo Huxley, aunque su voz había perdido algo de su intensidad. Merrick abrió la cremallera de la bolsa, rebuscando descuidadamente entre la ropa cuidadosamente doblada. Para la revisión adicional. Al no encontrar nada interesante, su decepción se centró en el rendimiento. Bueno, parece que ya está todo claro. Volvemos al bingo. ¿Vale? Cerró la bolsa casi sin querer, dejando varios objetos sobresaliendo de los bordes. Los viajeros cercanos observaban incómodos. Un hombre de negocios con un traje caro desvió la mirada. Una madre acercó a su curioso hijo y le susurró algo sobre cortesía. El comandante Ellis Rafferty, de 55 años y con la complexión de alguien que todavía se adhería a los estándares de aptitud física militar, a pesar de su trabajo de oficina en seguridad nacional, pasó por el puesto de control cercano en su camino a una reunión temprana. Su ojo entrenado captó la escena que se desarrollaba y se detuvo brevemente. Algo en la mujer mayor llamó su atención. Lorentine tomó su bolso. Gracias, oficial. Merrick, todavía dirigiéndose a su audiencia de compañeros oficiales, agarró la bolsa primero. Déjame ayudarte con eso, dijo con exagerada caballerosidad. Luego, con un gesto teatral, levantó la bolsa como si fuera a entregársela, pero en lugar de eso la arrojó al suelo pulido. Ups. Dedos de mantequilla. La bolsa de viaje que contenía todas las pertenencias de Laurentine para este viaje se deslizó por el reluciente suelo del aeropuerto, girando ligeramente antes de detenerse contra una barrera a 10 pies de distancia. Varios agentes de la TSA se rieron. Los viajeros miraban hacia otro lado, testigos avergonzados de la crueldad casual. Huxley frunció el ceño, pero no dijo nada. Su autoridad estaba socavada por su falta de voluntad para corregir a su subordinado. El impacto provocó que la cremallera cerrada apresuradamente se abriera aún más y una esquina de algo azul comenzó a emerger de la bolsa. Laurentine permaneció completamente quieta, su expresión inalterada. Pero algo cambió en su postura, una cuadratura casi imperceptible de los hombros, una ligera elevación del mentón. Cualquiera que supiera que buscarlo reconocería al instante. La postura de alguien que había sufrido cosas mucho peores y había sobrevivido. Puedo conseguirlo, dijo ella. Su voz aún era tranquila,
pero tenía un nuevo peso que hizo que la sonrisa de Merrick vacilara ligeramente. Antes de que pudiera moverse hacia sus pertenencias, la bolsa se movió nuevamente y más contenido se derramó en el piso de la terminal. Un uniforme militar perfectamente doblado emergió de los confines de la lona. Azul oscuro con insignias distintivas que captaron la iluminación fluorescente del aeropuerto. Problema no estándar. Los parches y metales visibles eran raros, especializados, pertenecientes a una unidad tan clasificada que la mayoría del personal militar nunca había oído hablar de ella. El comandante Rafferty, que estaba a punto de continuar su camino, se quedó congelado a mitad de camino, con la taza de café suspendida a medio camino de sus labios y la mirada fija en un parche particular visible en la manga del uniforme, uno que solo había visto en reuniones informativas clasificadas. La risa murió. La sonrisa de Merrick desapareció. El control de seguridad, que momentos antes se llenaba del ruido ambiental de los trámites burocráticos, cayó en un silencio tan absoluto que los lejanos anuncios del aeropuerto parecían resonar. Rafferty se acercó lentamente, arrodillándose para examinar el uniforme sin tocarlo. Sus ojos se movieron de la insignia al rostro de Laurentine y comenzó a reconocerla. Hecho Sierra 9, susurró, haciendo referencia a una designación de código que no se había pronunciado en público durante décadas. Laurentine asintió casi imperceptiblemente. Rafferty se puso de pie bruscamente, volviéndose hacia Merrick y los demás oficiales. Su postura se había transformado por completo. Espalda recta, barbilla alta, mirada severa. ¿Tienen idea de a quién acaban de faltarle al respeto? Preguntó en voz baja, pero contundente. Merrick tragó saliva, mirando primero a Rafferty y luego a Florentine. Señor, solo estaba siguiendo el procedimiento para tirar su bolso al suelo. La pregunta de Rafferty cortó el aire como una cuchilla. Huxley dio un paso adelante, repentinamente alerta. Comandante, ¿hay? Rafferty se dirigió al oficial más cercano, ignorando por completo a Huxley. Indique un código, índigo. Autorización Rafferty 773 alfa. La confusión en los rostros de los oficiales se transformó en preocupación cuando las radios de seguridad cercanas emitieron repentinamente mensajes urgentes. Incluso los pasajeros notaron el cambio, la tensión que se extendió por el puesto de control. Rafferty volvió a concentrarse en el contenido derramado de la bolsa de Laurentine. Con movimientos que rozaban la reverencia, comenzó a recoger cuidadosamente cada objeto. Al llegar al uniforme, lo levantó con ambas manos, doblándolo con precisión militar. Señora, le dijo a Laurentine, con un tono completamente transformado. Por favor, acepte mis disculpas por este incidente. Laurentine asintió una vez. Sus ojos se encontraron con los de él con silenciosa comprensión. Los viajeros observaron con desconcierto la escena que se desarrollaba. Los mismos oficiales que habían estado riendo momentos antes ahora estaban rígidos, con la mirada hacia adelante, como si tuvieran miedo de que los atraparan mirando directamente a Rafferty o a la anciana. El rostro de Merrick, palideció al darse cuenta, sin entender del todo por qué, de que había cometido un error catastrófico. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba a Rafferty empacar meticulosamente la bolsa de lona. La radio de Huxley zumbó. Ella escuchó, sus ojos abriéndose más y más a cada segundo. Sí, señor. Entendido, señor. Enseguida, señor. Ella miró a Florentino con nueva comprensión y un respeto inconfundible. El área de seguridad se transformó ante los ojos de Laurentine. Los oficiales que momentos antes se habían estado riendo de ella ahora estaban firmes. Los viajeros fueron redirigidos silenciosamente a otras filas de control. Un perímetro de espacio se formó a su alrededor. Rafferty y la bolsa de lona que contenía secretos que pocos en este aeropuerto estaban autorizados a conocer. Merrick, visiblemente conmocionado, se acercó a Florentine con la bolsa que Rafferty había vuelto a empacar con cuidado.
gesto con la misma tranquila dignidad que había mostrado durante toda la experiencia. Se ajustó la correa del hombro y sintió el peso familiar del bolso y todo lo que contenía acomodándose contra su costado. El comandante Rafferty se volvió hacia Huxley. «Oficial, escoltaré personalmente a la señora Bescott. Por favor informe a su supervisor que presentaré un informe completo sobre este incidente antes del final del día». Huxley asintió y su anterior indiferencia burocrática fue reemplazada por una enérgica eficiencia. «Por supuesto, comandante, una vez más lo lamentamos profundamente. Guárdelo para el informe», dijo Rafferty, sin mala intención. Le hizo un gesto a Lorentine para que lo siguiera. «Por aquí, señora. Contamos con una zona de espera privada donde podrás recuperarte antes de tu vuelo». Mientras se alejaban del puesto de control, Laurentine podía sentir las miradas de todos los oficiales y viajeros cercanos siguiéndola. El peso de su mirada le resultaba familiar, el mismo peso que había cargado durante décadas de servicio que nunca sería reconocido en los libros de historia ni en los registros públicos. Ajustó su paso para igualar al de Rafferties, su postura aún recta a pesar de la hora temprana y la prueba innecesaria. Detrás de ellos, pudo oír a Huxley empezando a dirigirse a los otros oficiales en tono urgente y silencioso. El incidente había terminado, pero su impacto permanecería en ese puesto de control de seguridad mucho después de que Lorentine Bescott hubiera abordado su vuelo y desaparecido una vez más en el anonimato que había cultivado durante toda su vida. El comandante Rafferty condujo a Lorentine a través de una puerta lateral marcada como solo personal autorizado, evitando por completo el vestíbulo principal. El corredor privado era austero y utilitario, carecía del brillo comercial de la terminal pública. Sus pasos resonaron contra el suelo de hormigón pulido. «Nunca pensé que te conocería en persona», dijo Rafferty en voz baja mientras caminaban. «Su archivo es legendario entre aquellos de nosotros que tenemos autorización para acceder a él». Lorentine lo miró, evaluándolo. «La mayoría de esos archivos están muy censurados. Incluso las redacciones cuentan una historia», respondió Rafferty. «Sobre todo los de Saigón, Bagdad y Kabul». Ella asintió, pero no ofreció nada más. Décadas de secretos compartimentados le habían enseñado el valor del silencio. Se acercaron a otra puerta. Este requiere que Rafferty escanee tanto su identificación como su huella digital. Se abrió para revelar una modesta pero cómoda oficina de seguridad reservada para altos funcionarios y situaciones delicadas. Una pequeña mesa de conferencias ocupaba el centro de la sala rodeada de 4 sillas. En una esquina había una estación de café y monitores en la pared mostraban varias áreas del aeropuerto. «Por favor, tome asiento». Rafferty señaló la mesa. «¿Te gustaría un café? Es pésimo, te lo advierto, pero contiene cafeína». «Eso estaría bien», dijo Lorentine, colocando su bolso de mano con cuidado en el suelo al lado de una silla. Mientras Rafferty se ocupaba del café, Lorentine examinó la habitación con ojo profesional, notando las cámaras, la salida de emergencia, el sutil botón de pánico debajo del borde de la mesa. Algunos hábitos nunca mueren, ni siquiera después de la jubilación. «Negro, supongo», preguntó Rafferty, levantando un vaso de poliestireno. Lorentine casi sonrió. «Has leído mi expediente extensamente», admitió, trayendo 2 tazas a la mesa y sentándose frente a ella. «Aunque sospecho que lo que está escrito es solo una fracción de la historia». El café estaba terrible, pero Lorentine lo probó de todos modos. Había consumido cafés mucho peores en el campo. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo Rafferty, colocando su teléfono sobre la mesa. Su trato allá atrás fue inaceptable. El oficial Merrick enfrentará medidas disciplinarias. «Eso no es necesario», dijo Lorentine. Rafferty pareció sorprendido. «Señora, con el debido respeto, lo que hizo estuvo completamente fuera de lugar, independientemente de quién sea usted. El hecho de que esté bien solo lo empeora». Florentine dejó su taza. «Comandante, en mi experiencia,
La humillación pública rara vez produce un cambio duradero. La comprensión en privado es más efectiva. Antes de que Rafferty pudiera responder, llamaron a la puerta. Un joven oficial entró, firme. Comandante, hemos recibido confirmación de Washington. Los protocolos de código índigo están activos. Gracias, oficial Thorne. Por favor, informe al director que haré un informe completo dentro de 1 hora. El joven asintió bruscamente, luego dudó, mirando a Lorentine con curiosidad mal disimulada antes de irse. Las noticias corren rápido, observó Lorentine. Más rápido de lo que debería, asintió Rafferty. Los protocolos de seguridad han mejorado desde su época, pero la naturaleza humana permanece inmutable. Su frase la cautivó. Atención. Mi día no está tan lejos como podría pensar, comandante. Rafferty tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Por supuesto, no quise insinuar que estuviera inactivo. Su consulta sobre adoquines en 2018 fue fundamental para la extracción de esos trabajadores humanitarios. Los ojos de Lorentine se entrecerraron levemente. Esa operación sigue siendo clasificada. Como dije, su archivo es legendario, respondió Rafferty, luego miró su reloj. Su vuelo original a Boston sale en 40 minutos, pero me he tomado la libertad de organizar un transporte alternativo. Un vuelo militar sale a las 8. El piloto ya ha sido informado de que estará a bordo. Eso es innecesario. Con todo respeto, señora, es absolutamente necesario. Después de lo sucedido en el puesto de control, lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que viaje cómodamente. Florentine consideró discutir, pero reconoció el gesto por lo que era. Respeto genuino en lugar de una disculpa vacía. Asintió en señal de aceptación. El teléfono de Rafferty vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. Discúlpela. Un momento. Se dirigió al otro extremo de la habitación, hablando en voz baja por teléfono. Mientras estaba ocupado, la mente de Lorentine se remontó a décadas pasadas. El incidente en el control de seguridad había despertado recuerdos que normalmente guardaba cuidadosamente archivados. Saigón, 1975. La ciudad se derrumbaba. Caos en las calles. Habían enviado a rescatar a 3 oficiales de inteligencia y a sus agentes locales de una casa segura que ya no era segura. El calor era sofocante, el aire estaba cargado de gases de escape y el olor acre de incendios lejanos. Encontró la casa segura comprometida, 2 oficiales heridos y 6 niños, familiares de sus contactos vietnamitas, acurrucados aterrorizados. La extracción estadounidense está en la embajada, le había dicho un oficial, apretándose el costado con una mano ensangrentada. La embajada está abarrotada, había respondido con calma. Tenemos otra opción. Los guió a través de callejones y alcantarillas, evitando las calles principales donde se había apoderado del pánico. Los niños lo siguieron sin rechistar, acostumbrados por las circunstancias a obedecer con rapidez y en silencio. Al llegar al punto de extracción designado, una azotea anodina a 10 manzanas de donde cualquier estadounidense lógicamente estaría esperando, el helicóptero apareció justo a tiempo, a pesar de lo imposible. El recuerdo se desvaneció cuando Rafferty regresó a la mesa. Lo siento, dijo. Washington quiere detalles. Washington siempre quiere detalles, respondió Lorentine con un raro toque de ironía en la voz. Rafferty sonrió. Algunas cosas nunca cambian. Dudó un momento y luego dijo, ¿puedo preguntarle algo, señora Bescott? No para mi informe, solo curiosidad personal. Lorentine inclinó levemente la cabeza. Permiso concedido. Bagdad, 1991.
La comunidad de inteligencia aún habla de esos emplazamientos de misiles que su información descubrió. 3 instalaciones que nuestros satélites, por alguna razón, pasaron por alto, identificadas con precisión hasta los puntos de entrada y las rotaciones de guardia. ¿Cómo lo hicieron? La pregunta la transportó instantáneamente a esa habitación sofocante en Bagdad, rodeada de altos mandos militares que no querían oír hablar de una mujer de mediana edad cuya fachada oficial era la de un agente cultural del Departamento de Estado. Había acercado un mapa dibujado a mano sobre la mesa, detallado con la precisión que solo puede obtener alguien que ha visto las instalaciones con sus propios ojos. Sus satélites pasaron por alto estas 3 instalaciones. Mis contactos las confirmaron ayer. El general se burló. Las imágenes satelitales son exhaustivas. Si estos sitios existieran, lo sabríamos. Se puede engañar a los satélites, respondió simplemente. Se puede convencer a la gente para que hable. 24 horas después, tras la verificación de los recursos terrestres, el mismo general la miró de otra manera. Los 3 sitios estaban exactamente donde ella había indicado, sus defensas exactamente como ella los había descrito. Fueron destruidos en la primera oleada de ataques. Volviendo al presente, Laurentine se encontró con la mirada expectante de Raffert. La inteligencia humana siempre verá lo que la tecnología pasa por alto, dijo simplemente. Rafferty asintió, comprendiendo la lección. Y cobré la extracción en el 89 cuando la embajada estaba amenazada. ¿De verdad era usted quien lideraba esa operación? Laurentine ofreció una leve sonrisa. Clasificado, comandante. Él asintió, aceptando el límite. Por supuesto. Otro golpe en la puerta reveló. Oficial, torne de nuevo. Su escolta al transporte militar está lista, señora. Mientras Laurentine se levantaba para irse, Rafferty hizo una última pregunta. ¿Alguna vez desea que la gente sepa lo que hizo por este país? Laurentine consideró esto mientras se colgaba su bolso de lona, la misma bolsa discreta que había revelado su extraordinario pasado. El reconocimiento nunca fue el punto. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Comandante, ese joven oficial del puesto de control, Merrick, me gustaría hablar con él antes de irme. Rafferty pareció sorprendido, pero asintió. Lo arreglaré. 10 minutos después, el oficial Merrick permanecía firme en una pequeña sala antiprofesional cerca de la salida de seguridad privada. Su rostro estaba pálido, su uniforme impecable. Cuando Laurentine entró, seguida de Rafferty, la postura de Merrick se tensó aún más. Señora, quiero disculparme de nuevo por mi conducta poco profesional, comenzó. Las palabras eran ensayadas pero sinceras. Laurentine lo observó. El comportamiento arrogante había desaparecido, reemplazado por un genuino remordimiento. Tranquilo, oficial, dijo en voz baja. Merrick se relajó un poco, aunque aún irradiaba tensión. ¿Sabe por qué su comportamiento fue problemático?, preguntó. Él tragó saliva. Sí, señora. La traté irrespetuosamente por suposiciones que hice basadas en su apariencia y edad. Y si yo hubiera sido exactamente lo que usted asumió, solo una mujer mayor sin antecedentes ni autorización especial, su comportamiento habría sido aceptable entonces. Merrick parpadeó. La pregunta lo tomó claramente por sorpresa. ¿Yo? Bueno, no, señora. Habría sido igualmente inaceptable. Laurentine asintió. ¿Recuerdas eso? ¿El uniforme que viste en mi mochila? No me lo gané por querer reconocimiento ni un trato especial. Me lo gané sirviendo junto a gente que entendía que el respeto no depende del rango ni del reconocimiento. Sí, señora. La respuesta de Merrick fue contenida. Eso es todo, intervino el oficial Rafferty. Regresa a tu puesto. Mientras Merrick se daba la vuelta para irse, Laurentine añadió, oficial Merrick. Se volvió. Sí, señora. Todos cometemos errores. Lo que nos define es cómo aprendemos de ellos. Algo cambió en la expresión del joven,
un destello de comprensión más allá de la simple vergüenza o el miedo al castigo. Asintió una vez y salió. Rafferty escoltó a Lorentine a través del pasillo de seguridad privado hacia el aeródromo donde esperaba el transporte militar. Caminaron en un cómodo silencio hasta pasar por una estación de seguridad donde Merrick había sido reasignado. Ahora, revisando las identificaciones con atención, sus miradas se cruzaron brevemente. No intercambiaron palabras, pero algo se transmitió entre ellos. Una lección impartida sin crueldad, comprensión sin necesidad de perdón. Afuera, el sol de la mañana había salido por completo, proyectando largas sombras sobre la pista. Un C-40 Clipper estaba listo, su tripulación realizando comprobaciones previas al vuelo. La aeronave se utilizaba principalmente para transportar personal militar y funcionarios gubernamentales. Hacemos su ayuda. Rafferty se enderezó y ofreció un saludo seco. El honor es mío, señora. Mientras Lorentine subía las escaleras del avión, sintió cómo se fundían el peso de su pasado y su presente. La joven que había navegado por una Saigón devastada por la guerra. La experimentada agente que había superado en maniobras al aparato de inteligencia de Bagdad. La consultora a la que aún se recurría décadas después para misiones imposibles. Todas sus versiones contenidas en la modesta figura de una mujer de 73 años que la mayoría de la gente pasaba por alto. Dentro del avión, los militares levantaron la vista brevemente al entrar, luego volvieron a sus conversaciones o lecturas. Nadie la reconoció. Nadie sabía reconocerla. Ese anonimato había sido su mayor activo profesional y su carga personal más constante. Lorentine se acomodó en un asiento vacío, colocando su bolso de lona cuidadosamente debajo del asiento delantero. Un joven soldado estaba sentado a su lado, absorto en una novela. Le hizo una reverencia cortés antes de volver a su libro, ajeno al hecho de que la anciana a su lado había forjado la historia desde las sombras. Mientras los motores rugían, Lorentine volvió a la vida y miró por la ventana. En el suelo, vio al oficial Huxley dirigiendo lo que parecía ser una sesión informativa matutina para el equipo de seguridad. Aunque no podía oír las palabras, el lenguaje corporal del oficial sugería un tono serio. El avión se alejó de la terminal, dejando atrás un aeropuerto cambiado para siempre por un momento de revelación. En el control de seguridad, los procedimientos continuarían como de costumbre, pero los oficiales que habían presenciado los sucesos de esa mañana abordarían sus tareas de forma diferente, conscientes de que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Mientras el avión se elevaba hacia el cielo despejado de Georgia, Lorentine cerró los ojos. Sus pensamientos se dirigieron a Boston, donde su sobrina esperaba su visita. Elizabeth no sabía nada de la verdadera carrera de su tía. Creía, en cambio, en la historia cuidadosamente elaborada de un empleado de nivel medio del Departamento de Estado que había viajado mucho por cuestiones diplomáticas. Algunos secretos que Lorentine había decidido hacía tiempo que era mejor mantener ocultos, no por vergüenza, sino por bondad. El peso de saberlo era una carga que había elegido soportar sola. El transporte militar ascendía constantemente. El cielo matutino transportaba a Lorentine Bescott y toda su vida de servicio clasificado hacia una tranquila visita con su familia, que nunca conocería del todo a la mujer sentada frente a ellos. El transporte militar se estabilizó a altitud de crucero, y el zumbido de sus motores se asentó en un ritmo constante que Lorentine encontró extrañamente reconfortante. Había volado en aviones mucho menos cómodos durante su carrera. Helicópteros traqueteantes con puertas retiradas para un despliegue rápido. Aviones de carga adaptados para el transporte de personal con mínima consideración por la comodidad. Incluso una vez, en la bodega de bombas de un B-52 que había sido modificado apresuradamente para una extracción de alto riesgo.
Este C-40 Clipper, con sus asientos acolchados y climatizador, era un lujo en comparación. La mayoría de los demás pasajeros eran militares uniformados, con algunos civiles que se comportaban con el porte inconfundible de contratistas del gobierno o agentes de inteligencia. Nadie prestó especial atención a la anciana sentada tranquilamente junto a la ventana, y Laurentine lo prefería así. El joven soldado a su lado, el teniente Gregory Frel, según su placa de identificación, permanecía absorto en su novela, cambiando de posición ocasionalmente, pero por lo demás absorto en su ficción. Laurentine apreciaba su enfoque. No le interesaban las conversaciones forzadas. Sus pensamientos se dirigieron a Boston y a su sobrina Elizabeth. A los 35 años, Elizabeth había seguido un camino convencional. Universidad, matrimonio, 2 hijos y una carrera en administración hospitalaria. Su vida era ordenada, predecible y transparente como nunca antes la de Laurentine. Elizabeth creía que su tía había sido una agente cultural del Departamento de Estado, una fachada elaborada décadas atrás y mantenida con meticulosa coherencia. El puesto explicaba los frecuentes viajes internacionales de Laurentine, sus habilidades lingüísticas y su ocasional indisponibilidad para eventos familiares. Era lo suficientemente realista como para ser sostenible, lo suficientemente alejado de la realidad como para mantener a todos a salvo. Solo una vez la fachada casi se resquebrajó. Hace 10 años, durante la cena de Acción de Gracias, el esposo de Elizabeth, Michael, después de 3 copas de vino, mencionó casualmente haber conocido a una funcionaria del Departamento de Estado que afirmaba no haber oído hablar nunca de Laurentine Bescot. «Debe ser alguien de otra división», respondió Laurentine con suavidad, pasando la salsa de arándanos. «El departamento es enorme y la mayor parte de mi trabajo se desarrollaba en el sudeste asiático». Michael había aceptado esto. Sin duda, pero Laurentine notó el ceño fruncido momentáneamente de Elizabeth, y un destello de curiosidad se disipó rápidamente. Su sobrina era inteligente y observadora. En otra vida, podría haber sido una excelente oficial de inteligencia. Un leve timbre del intercomunicador del avión interrumpió los pensamientos de Laurentine. «Damas y caballeros, les habla el capitán Reeves. Esperamos buen tiempo hasta Boston, Logan. Nuestro vuelo dura aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Para nuestros pasajeros civiles, tengan en cuenta que aterrizaremos en la terminal militar y se organizará el transporte terrestre a la terminal principal si es necesario». El teniente Frel finalmente levantó la vista de su libro, estirando los brazos por encima de la cabeza. Miró a Laurentine y le ofreció una sonrisa cortés. «¿Es su primera vez en un transporte militar?», preguntó. «No exactamente», respondió Laurentine. Algo en su tono hizo que el joven la mirara con más atención. «Usted era militar. Por así decirlo», dijo. Antes de que la conversación pudiera continuar, apareció una azafata con un bloc de notas. S.R.A. Bescot. Comandante. Rafferty llamó antes. Después de que el auxiliar se marchara, Laurentine notó que el teniente Frel la observaba con renovado interés. «Una pasajera especial, dijo con tono ligero pero curioso. «Solo una anciana visitando a su familia», respondió Laurentine. La expresión de Frel sugería que no creía en esa simplificación, pero su entrenamiento militar le había enseñado cuándo no presionar para obtener información. Volvió a su novela, aunque Laurentine notó que ya no pasaba las páginas con tanta frecuencia. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. Laurentine rechazó los refrigerios ofrecidos, prefiriendo contemplar el paisaje desde la ventana. Desde esa altura, las intrincadas complejidades de la civilización humana, los triunfos y las tragedias, los conflictos y las cooperaciones se reducían a patrones abstractos.
Aparecieron ciudades. Como racimos geométricos, carreteras como delgadas arterias que conectaban órganos vitales, tierras agrícolas como colchas de retazos verdes y marrones. Había visto el mismo paisaje desde innumerables aeronaves a lo largo de las décadas, observando su evolución con el paso de los años. Nuevas autopistas atravesaban zonas anteriormente rurales, la expansión urbana consumía tierras de cultivo, los bosques se reducían y crecían a medida que las prioridades humanas cambiaban. Desde arriba, los cambios parecían ordenados, casi intencionales. En tierra, Laurentine sabía que la realidad era mucho más caótica. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Boston, Logan, los pensamientos de Laurentine volvieron al incidente en el aeropuerto de Atlanta. El joven oficial, Merrick, probablemente nunca comprendería del todo a quien había faltado al respeto, pero tal vez había aprendido algo valioso. Algunas lecciones surgieron de fuentes inesperadas. El avión aterrizó con mínima turbulencia, rodando hacia la terminal militar, ubicada separada de las principales instalaciones civiles. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, el teniente Frel cerró su libro y se volvió hacia Laurentine. «Fue un placer volar con usted, señora», dijo, levantándose para recoger su. Saqué un bolso del compartimento superior. «Igualmente, teniente», respondió Laurentine. «Disfrute de su permiso». Pareció sorprendido. ¿Cómo supo que estaba de permiso? Laurentine se permitió una pequeña sonrisa. Su novela está doblada a la mitad, pero ha estado leyendo las mismas 3 páginas durante la última hora. Su mente está en otra parte, probablemente en alguien que la espera. Eso sugiere tiempo libre, no deber. Frel parpadeó y luego rió. «Impresionante, señora. Mi prometido me recogerá. 2 semanas de permiso antes del despliegue. Aprovéchelo al máximo», dijo Laurentine, con la voz más suave. «Esos son los momentos que te sostienen cuando estás lejos de casa». Algo en su tono hizo que el joven teniente la observara con más atención. «Parece que habla por experiencia». Antes de que Laurentine pudiera responder, la azafata apareció a su lado. «Señorita Bescott, su transporte está listo cuando usted lo esté. No hay necesidad de apresurarse». Mientras los pasajeros se dirigían a la salida, muchos asintieron respetuosamente a Laurentine, aunque ella sospechaba que era solo una cortesía. A una anciana, en lugar de reconocerla. Solo el teniente Frel dudó, como si quisiera hacerle una pregunta. En cambio, ofreció un saludo seco y profesional antes de continuar hacia la salida. Laurentine permaneció sentada hasta que la mayoría de los pasajeros se quejaron. Luego recogió su bolso y se dirigió lentamente por el pasillo. En la puerta del avión, el capitán Reeves la esperaba para acompañarla por las escaleras. «Es un honor tenerla a bordo, señora», dijo en voz baja. El comandante Rafferty llamó personalmente para asegurarse de que la trataran con el debido respeto. «El comandante es minucioso», Laurentine observó. En la pista, una camioneta negra con matrícula del gobierno esperaba. Un conductor vestido de civil estaba de pie junto a la puerta trasera abierta. «Señora Bescott», dijo el conductor con un respetuoso asentimiento. «Soy el agente Caldwell. La llevaré a Cambridge». El viaje desde la terminal militar hasta la casa de Elizabeth en Cambridge tomó aproximadamente 30 minutos, durante los cuales el agente Caldwell mantuvo un silencio profesional. Laurentine agradeció su discreción. Con demasiada frecuencia, los agentes más jóvenes se sentían obligados a demostrar sus conocimientos o a buscar la validación de veteranos de la comunidad de inteligencia. Cambridge los recibió con calles arboladas y la arquitectura digna de una ciudad que respetaba su importancia histórica. La casa de Elizabeth era una casa victoriana renovada en una calle tranquila cerca de Harvard Square. Los frutos del exitoso bufete de abogados de su esposo se combinaron con su propio puesto ejecutivo en el Hospital General de Massachusetts. Al detenerse la camioneta junto a la acera, la puerta principal se abrió y Elizabeth salió al porche. A sus 35 años,
Guardaba un asombroso parecido con la hermana menor de Florentine, Catherine, quien había fallecido 5 años antes. El mismo cabello castaño, aunque Elizabeth lo llevaba más corto. La misma complexión alta y esbelta, la misma forma de pararse, con el peso ligeramente desplazado hacia un lado. El agente Caldwell sacó la bolsa de viaje de Florentine del maletero y la llevó hasta los escalones del porche. «Gracias, agente», dijo Florentine. «Por favor, transmita también mi agradecimiento al comandante Rafferty». «Por supuesto, señora». Fue un honor. Le entregó una tarjeta de presentación. Si necesita algo durante su estancia, no dude en llamar a este número, de día o de noche. Elizabeth observó este intercambio con visible curiosidad mientras el agente regresaba al vehículo y se marchaba. «¿Transporte público, tía Lauren?», preguntó, abrazando afectuosamente a Florentine. «Pensé que volaría en un vuelo comercial». «Hubo un cambio de planes», respondió Florentine simplemente. «¿Cómo está, querida?» «Lidia como siempre». El hospital está implementando un nuevo sistema de registro electrónico y todos están en pánico. Elizabeth recogió la bolsa de lona a pesar de la protesta de Florentine. La habitación de invitados está lista y los niños están fuera de sí de la emoción. Deberían volver de la escuela en unas 2 horas. «Fe», ofreció Elizabeth, guiándola hacia la cocina, un espacio moderno con electrodomésticos de alta gama que contrastaban con el exterior victoriano de la casa. «Por favor», dijo Florentine, sentándose en la isla de la barra mientras Elizabeth se ocupaba de una elaborada máquina de café expreso. «Bueno», empezó Elizabeth con naturalidad. «¿Quién era el conductor?» Parecía muy oficial. «Solo alguien que ayuda con el transporte», dijo Florentine. «El Departamento de Estado todavía cuida de sus jubilados». Elizabeth colocó una taza de café delante de su tía, observándole el rostro. Debió de ser una carrera muy intensa para justificar ese trato años después de la jubilación. «La burocracia se mueve de forma misteriosa», respondió Florentine con una leve sonrisa. Por un momento, Florentine pensó que Elizabeth insistiría más, pero en lugar de eso cambió de tema. «Sofía está haciendo un proyecto escolar sobre historia familiar. Querrá entrevistarte sobre tus viajes». «Me encantaría hablar con ella», dijo Florentine con sensatez. Elizabeth dudó un momento y luego dijo que había encontrado unas fotos antiguas en Internet de la embajada estadounidense en Saigón durante la evacuación de 1975. Le preguntó si trabajabas allí, ya que las fechas coincidían con tu estancia. Florentine dio un sorbo a su café, ganando un momento para formular su respuesta. La evacuación de la embajada había sido caótica, con fotógrafos capturando a vietnamitas desesperados intentando escalar los muros y apiñarse en los últimos helicópteros. De hecho, había estado en Saigón ese día, pero no cerca de la embajada. Estaba destinada en unas instalaciones separadas, dijo con sinceridad. Para entonces, la mayoría del personal del agregado cultural ya había sido evacuado. Elizabeth asintió, aunque algo en su expresión sugería preguntas persistentes. Se sentirá decepcionada. Tenía la idea de que su tía abuela formaba parte de una dramática operación de rescate. La realidad del trabajo diplomático es mucho menos emocionante de lo que los niños imaginan, respondió Florentine. La mentira practicada surgió con facilidad después de décadas de repetición. La conversación giró hacia asuntos familiares. El reciente ascenso de Michael, el esposo de Elizabeth, en su bufete de abogados. El interés de Sofía por los concursos de ciencias. El sorprendente talento de James para el piano clásico. Florentine escuchó atentamente, haciendo preguntas apropiadas y ofreciendo comentarios alentadores.
Esta era la vida familiar normal que había sacrificado por servir a su país. Una decisión tomada hacía tanto tiempo que apenas podía recordar haberla tomado. Más tarde, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la cocina, la puerta principal se abrió de golpe con la inconfundible energía de los niños que regresaban del colegio. «Tía Lauren», llamó Sofía, dejando su mochila en el pasillo y corriendo a la cocina. James la siguió de cerca, con el rostro iluminado al ver a su tía abuela. Laurentine aceptó sus abrazos entusiastas, notando cuánto habían crecido desde su última visita. Sofía ya mostraba signos de la complexión alta y esbelta que corría en el familia, mientras que James tenía los hombros más anchos y la sonrisa rápida de su padre. «¿Nos trajiste algo de tus viajes?», preguntó James esperanzado. «James», reprendió Elizabeth, «eso no es educado». «De hecho, sí», dijo Laurentine, tomando su bolso de lona. «Nada elaborado, pero pensé que podrías disfrutarlos». Sacó 2 pequeños paquetes envueltos en papel marrón. Para Sofía, una delicada caja de música de Viena que reproducía Mozart al abrirse. Para James, un cofre de madera tallado a mano de Estambul. Cada pieza representaba a una figura histórica diferente. «Son de lugares que visité hace años», explicó mientras los niños exclamaban sobre sus regalos. «Los he estado guardando para el momento oportuno». En realidad, ambos artículos se habían comprado durante operaciones en esas ciudades. Raros momentos de robo, normalmente entre reuniones clasificadas y vigilancia encubierta. El juego de ajedrez se había comprado durante un lapso de 3 horas mientras se esperaba que un desertor se pusiera en contacto. La caja de música se había seleccionado mientras se hacía pasar por turista antes de reunirse con un agente infiltrado en el gobierno austriaco. Estas historias, como tantas, muchos otros, quedarían sin contar. Los niños nunca sabrían que la anciana a la que llamaban tía Lauren había recorrido zonas de guerra y capitales extranjeras con diferentes nombres, identidades y propósitos. Al caer la noche, Michael regresó del trabajo y saludó afectuosamente a Laurentine antes de subir a cambiarse. La cena fue un evento animado, con los niños dominando la conversación, deseosos de compartir historias del colegio e impresionar a su tía abuela. Después de comer, mientras Elizabeth y Michael limpiaban, Sofía se acercó a Florentine con un cuaderno y un lápiz. «Mamá dijo que me ayudarías con mi proyecto de historia familiar», dijo, sentándose junto a Laurentine en el sofá de la sala. «Necesito entrevistar a un familiar mayor sobre sus experiencias vitales». «Con gusto ayudaré», respondió Laurentine. «¿Qué te gustaría saber?». Sofía consultó las preguntas que tenía preparadas. «¿Cuál fue el evento histórico más importante que presenciaste de primera mano?». Laurentine lo consideró detenidamente. La verdadera respuesta incluía ver caer el muro de Berlín desde el lado este, estar en Bagdad durante la primera noche de bombardeos de la Guerra del Golfo y estar de pie en un búnker secreto bajo cuele mientras llegaban informes de los atentados del 11S. En cambio, dijo, estaba en Washington, D.C., cuando el presidente Nixon renunció. El ambiente en la ciudad era diferente a todo lo que había experimentado antes o después. Sofía garabateó esto y luego levantó la vista con ojos brillantes y curiosos. ¿Alguna vez corriste peligro durante tus viajes? De nuevo, la verdadera respuesta cruzó por la mente de Laurentine. El tiroteo en Beirut que le dejó una cicatriz en las costillas izquierdas. La extracción a medianoche de Tron con documentos falsificados. Los 3 días escondida en una casa segura de Budapest mientras agentes soviéticos registraban la ciudad en busca de oficiales de inteligencia estadounidenses. Brillante y perspicaz, fruncía el ceño ocasionalmente ante respuestas que parecían menos detalladas de lo que esperaba,
pero su juventud y la falta de contexto le impidieron identificar las omisiones específicas. Después de que los niños se acostaran, Florentine se sentó en la habitación de invitados, con el trasto que había causado tanto revuelo en el aeropuerto de Atlanta ahora descansando tranquilamente sobre el suelo, junto a la cama. De sus profundidades, sacó un teléfono satelital seguro, una de las pocas concesiones a su vida anterior que aún conservaba. Había un mensaje esperando, un mensaje del comandante Rafferty. Transporte confirmado llegada. El oficial Merrick ha solicitado el traslado a la división de entrenamiento para desarrollar nuevos protocolos de detección que enfaticen el trato respetuoso a todos los viajeros. Pensé que agradecería saber que su impacto se extiende más allá del incidente de hoy. Florentine se permitió una pequeña sonrisa mientras apagaba el dispositivo y lo devolvía al compartimento oculto de la bolsa de lona. Quizás la incomodidad de la mañana había servido para algo después de todo. Fuera de la ventana, Cambridge se instalaba en la tranquilidad nocturna. Las farolas proyectaban rayos de luz cálida sobre las aceras y algunos peatones pasaban apresurados, abrigados con abrigos para protegerse del frío de la tarde primaveral. Era una escena tranquila, la clase de normalidad que Laurentine había ayudado a preservar durante su larga carrera en la sombra. Mañana volvería a ser simplemente la tía Lauren, la agregada cultural jubilada con historias interesantes pero discretas de sus viajes al extranjero. El uniforme permanecería oculto en su bolsa de lona, su información clasificada. Insignias y condecoraciones excepcionales ocultas a miradas curiosas. Los secretos que había guardado durante décadas permanecerían a salvo. Pero esta noche, solo por un instante, Laurentine Bescot se permitió recordar quién había sido, y en muchos sentidos seguía siendo, no por reconocimiento ni validación, sino como un reconocimiento privado de una vida dedicada a principios más importantes que ella misma. ¿Alguna vez has conocido a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero que merecía más que nadie?